La mira electoral de la Ipialeñísima, con Alirio Velázquez. Bienvenidos y bienvenidas. En la mira electoral presenta un episodio más dedicado a examinar sin filtros las propuestas y responsabilidades de quienes aspiran a representar a Nariño e Ipiales en la Cámara de Representantes. En esta entrega conversaremos con el ingeniero Hansel Benavides Guarán, candidato ipialeño que busca llegar al Congreso de la República con un contexto marcado por obras inconclusas, problemas en la frontera, inseguridad, tensiones institucionales y una ciudadanía cansada de promesas recicladas. Nuestro propósito, poner a prueba la claridad, la coherencia y la capacidad real de la representación territorial del aspirante. Ingeniero, bienvenido a En la Mira Electoral, un espacio en el que estamos analizando con rigor las concesiones a quienes aspiran a representarnos en el próximo cuatrenio en el Congreso de la República, especialmente representando al departamento de Nariño. Muchas gracias, don Alirio. Un saludo muy especial a todos los seguidores y oyentes y televidentes de este medio tan importante, la Ipialeñísima. Por supuesto que sí, aquí estamos para darles a conocer nuestra propuesta y qué es lo que nosotros queremos hacer diferente y cómo queremos llegar a una Cámara de Representantes desde el Congreso, cambiar muchas cosas y actuar sobre unas necesidades que tenemos en el departamento de Nariño. Iniciemos haciendo un análisis de lo que significa para usted realmente pretender representar al departamento en el Congreso de la República y cómo se traduciría esto en aspectos muy concretos. Para poder representar al departamento de Nariño se requiere inicialmente tener un diagnóstico, haber conocido las necesidades básicas insatisfechas, toda la problemática. Y en la trayectoria, digamos, de servicio público en la que he venido trabajando, hemos hecho ya un recorrido por todo el departamento de Nariño y para poder representar y dar soluciones reales, digamos que tenemos y nos vemos capacitados para poderlo hacer. Entonces, es el momento, estamos listos y queremos ofrecer una nueva propuesta y una nueva forma de hacer política, en el sentido que queremos representar al departamento de Nariño, a los nariñenses y ser la voz de los nariñenses. Sucede mucho que muchas de los parlamentarios se centralizan mucho con sus políticas y tal vez generan un temor en el sentido de perder algunos gremios por tomar decisiones. Yo creo que aquí tenemos que tener una voz representativa de todos los sectores para poder continuar desarrollando el departamento de Nariño, porque sí tenemos mucho retraso en comparación a muchos departamentos y creo que es la manera y es el momento de empezar a salir adelante ya. Cuando se habla de representar a Nariño en el Congreso, casi todos prometen gestión. Para usted, ¿qué significa gestionar y en qué términos medibles y verificables haría usted esa gestión en el Congreso? Un representante de la Cámara puede gestionar proyectos, recursos en las instituciones del Estado a nivel nacional, pero también puede hacer proyectos de ley. La idea es que las gestiones sean verificables en las ponencias. Inicialmente las ponencias creo que son un buen indicador, que ya las bancadas las aprueben o no, eso se define, ¿no? Eso no es cierto, eso es incierto en realidad, depende cómo esté conformado el Congreso, pero creo que las ponencias es un buen indicador también, es importante empezar a hablar y a dar a conocer las problemáticas de nuestras comunidades, ¿no? Hay problemáticas desde la agricultura, problemáticas del saneamiento básico como el agua, problemáticas de ordenamiento territorial. Y uno de los buenos medidores sería eso, las ponencias. Otro de los medidores importantes serían los proyectos y los recursos que se logren gestionar desde el nivel nacional para el departamento de Nariño. Si nosotros en este último cuatrenio hacemos un balance, podemos fácilmente ver en los visores del Ministerio de Agricultura, de los ministerios en general a nivel nacional, cuántos recursos se han bajado y se han gestionado, principalmente por los parlamentarios y también por voluntad política, digamos, del gobierno nacional. Entonces, todo eso es medible y verificable. Digamos que se habla mucho de unos recursos, de un plan, de un proyecto para Nariño, se hablaban de 12 billones de pesos.
digamos que sobre el dicho ya están, pero tenemos que hacerle un control político también sobre eso y ver que esos recursos se bajen. En el momento que los recursos empiecen a ver y las obras empiecen a ver, ese va a ser otro tipo de medidor también que ya tenemos, que ya haya registros de compromiso, por ejemplo, que si haya CDPs, ya haya registros presupuestales, digamos. Con eso uno ya dice, efectivamente tenemos unos indicadores que son medibles a través del Departamento Nacional de Planeación y de los visores en general del Ministerio de un determinado, digamos, componente o eje estratégico. Ipiales y la frontera viven problemas que se repiten gobierno tras gobierno. ¿Qué compromisos estaría dispuesto a asumir usted en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, para defender esos intereses de Nariño y de Ipiales específicamente? Bueno, en Ipiales hay varios temas que ya los hemos diagnosticado y me parece importante hablarlos y gestionarlos y proyectarlos hacia el Congreso de la República para mejorar. Hay un tema que es la seguridad. Anualmente, y según datos del Ministerio del Interior, Nariño está recibiendo cerca de 120,000 migrantes, una población que es flotante, o sea, que está aquí en el departamento de Nariño, muchas veces no se la puede monitorear, y es una de las bases principales de la inseguridad. Entonces, como entran principalmente por Ipiales, necesitamos fortalecer como tal la fuerza pública para poderle hacer un monitoreo y un control y generar mayor percepción de seguridad, Alirio. Yo creo que el nariñense tiene una percepción de la seguridad bastante baja actualmente. A todo mundo lo roban, le roban el celular, hay casos de fleteo, hay atracos, hay bloqueos en las zonas rurales en algunas vías, y puede ser uno de los principales motivos el hecho de la población flotante que entra migrante. Otro de los temas que lo estamos viendo mucho en Ipiales, el ordenamiento territorial. Hace un par de días prácticamente tuvimos la oportunidad de visitar a los amigos del barrio El Charco, La Laguna, El Tejar. Son barrios y sectores importantes del municipio de Ipiales y se nos están inundando. Pudimos ver, digamos, 2 metros de altura el nivel del agua, la gente pierde todo y eso se repite constantemente. El ordenamiento territorial se debe basar en la actualización constante cada cierto año. Actualmente no hay una norma o una ley que exija que el ordenamiento territorial se actualice en determinados años, por lo cual se queda obsoleto y, por ejemplo, el problema de saneamiento básico, el problema de alcantarillado, la comunidad va creciendo, se va expandiendo, digamos, la ciudad o las ciudades en el departamento de Nariño y pues digamos que ya no nos da la capacidad del alcantarillado en este caso. Entonces, ahí es que necesitamos ordenamiento territorial y eso, hablando de Ipiales, que tú me lo mencionas específicamente, pero en otros municipios del departamento de Nariño carecemos de estas necesidades del ordenamiento territorial. Entonces, esa es otra de las bases de mi propuesta. Y finalmente, una ley de fronteras. Tenemos una ley de fronteras que básicamente, y podemos decir que es de papel, la tenemos ahí, pero no la estamos aplicando. Sabemos que hay mucha informalidad, y tú lo mencionabas en algún momento, que hay mucha informalidad aquí en el departamento de Nariño y principalmente en la frontera. Pero se puede crear empresa y esa ley de fronteras hace que, digamos, haya reducciones del IVA para las zonas de frontera, por ejemplo, que deberíamos saberlo y deberíamos aprovechar esas exenciones, asimismo como en el combustible para nuestros transportadores. Esto combinado con unos acuerdos binacionales que tenemos, digamos que para los pasos fronterizos como el Tratado Andino que tenemos, nos debería permitir también que así como los comerciantes y los transportadores del Ecuador pueden pasar para acá, nosotros también podamos trabajar allá de la misma manera. O sea, creo que hay que hacer unos acuerdos justos y creo que hay que utilizar, y si se requieren modificaciones para la ley de fronteras, tenemos que actualizarlas en pro y según la necesidad que tenemos en la frontera binacional con el Ecuador. Entonces creo que hay muchas problemáticas, yo estoy mencionando las principales, y esto se sigue trabajando. No es que solo sea las únicas problemáticas que tenemos, sino que necesitamos continuar escuchando a las comunidades, recorriendo los territorios, y con eso nos vamos a dar cuenta por dónde podemos generar las soluciones. Llegando al Congreso de la República, pues se sabe es que se va a legislar, y a pesar de que se llegue en representación de un territorio, de una región, la legislación es de carácter nacional. ¿Cómo se puede involucrar todos estos problemas que vive Nariño, que vive Ipiales,
en una propuesta del Congreso como representante de Nariño para que eso sea beneficioso, no solamente para el departamento, sino para otros departamentos que vivan las mismas circunstancias? Nosotros podemos ver en Nariño la posibilidad de encontrar, digamos, todas las condiciones de Colombia en el departamento de Nariño. Y con eso nosotros digamos que podemos trabajar a nivel nacional, lo que tú dices, unos proyectos de ley, unas ponencias. Es importante que como parlamentarios estemos ahí pendientes de las mesas de trabajo, por ejemplo, a la hora de la estructuración de estos proyectos de ley. Porque, por ejemplo, tenemos muchas similitudes en frontera, por ejemplo, en la frontera con Venezuela, en la frontera con el Brasil, en la frontera con el Ecuador. Tenemos, digamos, varios departamentos que también se asemejan, pero hay unas necesidades específicas para nuestra frontera nariñense. Entonces yo creo que esos proyectos de ley deben ser revisados y las necesidades específicas para nuestros departamentos debemos incluirlas ahí. Entonces lo que tú dices es totalmente cierto, porque todos los departamentos, digamos, van a regir sobre una ley, un proyecto de ley que es aprobado en el momento. Pero si nosotros somos proactivos en el momento de esa estructuración, ya dicen, venga, ustedes están hablando de fronteras, yo quiero entrar ahí con mi equipo de trabajo. Para eso vamos a contar con un equipo de trabajo legislativo proactivo que pueda estar pendiente y no solamente, digamos, que cumpliendo cuotas burocráticas, sino de trabajo. O sea, la idea es trabajar por la gente y efectivamente poder hacer un muy buen papel para que nuestras comunidades se vean resguardadas y protegidas y salvaguardadas por esos proyectos de ley. Usted trabajó un tiempo ya en el Ministerio de Agricultura, tiene la experiencia cómo es que se trabaja al interior de los ministerios. ¿Qué relación con estos ministerios usted mantendría para que estos, en materia legislativa, también aporten a las soluciones de su región? Particularmente un ministerio, digamos, que manejan diferentes tipos de cartera. Considero que los ministerios y las agencias del Estado tienen esos recursos específicamente para ser invertidos y tener proyectos de inversión en los departamentos y en el país en general. Tuve la oportunidad de trabajar muchos fondos en el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, y hay recursos específicos para cada cadena productiva. Y es un ejemplo de todo lo que se puede hacer, por ejemplo, para el café, el Fondo de Fomento de la Papa, Fondo de Fomento Agropecuario en general. ¿De qué se trata? Primero que todo, hay unos recursos de inversión para cada fondo y en los ministerios pasa igual, digamos, para vivienda, para ambiente, para educación, Mindefensa, ¿cierto? Lo que se requiere es, y el papel de un parlamentario como tal, un congresista, es ir a golpear las puertas y decirles, miren, la necesidad que tenemos en nuestra región. Mostrar la necesidad, mostrarles con cifras, mostrar con estudios técnicos qué es lo que se requiere e ir a golpear las puertas públicamente, porque esto son recursos públicos, ¿cierto?, que se deben invertir. Entonces, de manera transparente se debe decir, miren, necesitamos para nuestra región un proyecto de alcantarillado, de saneamiento básico, ¿sí? Una planta de tratamiento de agua, por ejemplo, que necesita Ipiales. Y eso se puede hacer. Y yo tuve la oportunidad de atender muchas mesas técnicas en los ministerios de Agricultura, por ejemplo, y llegaban algunos equipos de parlamentarios y llegaban, solicitaban formalmente, digamos, información de qué se ha avanzado para el departamento del Meta, de Antioquia, de Boyacá, pero es golpeando, ¿no? Es golpeando y siendo proactivo, porque si nosotros nos quedamos acomodados con que ya estamos subidos en una curul, pero no servimos para el pueblo, no estamos sirviendo como parlamentarios, y creo que es el momento también de tomar decisiones y decir, bueno, no he hecho el trabajo efectivo de un parlamentario y entrego la batuta a personas que de verdad estén capacitadas y quieran trabajar por el pueblo. Entonces, se miró mucho en los ministerios el hecho de que los parlamentarios con sus equipos, desde la parte legal, llegaban a pedir, hacían un control político de la inversión de los recursos. Y se puede, de esa manera, empezar a tener los recursos para las regiones. Llegaban los recursos al Cesar, llegaban los recursos a Boyacá, a Cundinamarca, pero los recursos son muy limitados para nuestro departamento. Hace falta más gestión en los ministerios. Cuando los parlamentarios de Nariño han llegado al Congreso, en campaña siempre prometen que van a trabajar de la mano con los gobernantes, con los alcaldes, buscando
tratar de solucionar los problemas que vivan esas regiones. Pero una vez que llegan allá, pues se olvidan de eso y viene la cuestión del egoísmo y el interés político. Es decir, como este alcalde no me acompañó, no me apoyó, no es de mi grupo político, entonces no me interesa saber qué problema está viviendo su municipio. Y de los alcaldes también sucede la misma situación, que incluso pueden buscar la asesoría y el apoyo de sus parlamentarios, pero porque como no son parte de su grupo político, entonces no se atreven a hacerlo. ¿Cómo solucionar esa situación? ¿Cómo haría usted en el evento de llegar al Congreso de la República? Bueno, ese es un tema muy complicado, Alirio, y tú lo has mencionado porque generalmente hemos estado divididos en dos bandos, ¿no? Que es la extrema izquierda y la extrema derecha. Entonces, como estos son ciclos, se han venido generando parlamentarios de izquierda y derecha durante mucho tiempo. Y efectivamente se empiezan a bloquear las gestiones conjuntas. Entonces yo creo que en mi caso particular yo quiero trabajar e instar también a los parlamentarios que salgamos elegidos a trabajar en conjunto indiferentemente del partido político. Yo creo que esa es la única solución. Yo diría, invitaría a ser un poco regionalista, como pude apreciar que lo hacen los paisas, por ejemplo, que lo hacen en otras regiones. Ellos son de diferentes partidos, pero son regionalistas. Van por el trabajo de la región y por los recursos para su región. Quisiera hacer la invitación desde ya para que los parlamentarios que salgamos elegidos, vamos a trabajar en bloque y a trabajar unidos. Así podemos bajar proyectos de viales, por ejemplo, que tanto nos hacen falta, de infraestructura, saneamiento básico, de agricultura, que Nariño es agricultura en su máxima expresión, pero necesitamos tener más recursos y más herramientas para seguir trabajando y potenciando el desarrollo económico. Entonces, mi respuesta es esa porque veo y lo he visto, el modelo que trabajan muchos parlamentarios y que llegaban al ministerio y no los conocía, me parecía inusual dentro de lo común que se hace acá, que es como que, bueno, usted es del verde, yo soy del rojo, usted es del amarillo, pero venga, vamos a trabajar tenemos nuestras ideologías, pero vamos a trabajar por nuestra región. Entonces creo que eso se puede hacer, Alirio, y es más de pensar también en la gente y lo que le hace falta a Nariño. Pero ¿cómo romper también el egoísmo de los otros parlamentarios que lo pueden acompañar, que sean de otros partidos? Hay que abrir las puertas, hay que tender los puentes, porque si nadie da el primer paso a tender esos puentes, definitivamente no vamos a poder lograrlo. Usted, dentro de su experiencia en lo público, como secretario de Agricultura en el departamento, también como catedrático universitario y también con la experiencia que vivió en el Ministerio de Agricultura, ¿tuvo que tomar alguna decisión realmente que no esté en acuerdo con usted? O en el evento de ocurrir algo, cuando usted llegue al Congreso, si sucede esa situación, ¿cuál sería su actuación? Bueno, hay un detalle muy importante, Alirio, en la función pública. Y es que si bien los recursos son públicos, los recursos también son limitados. Entonces, uno tiene que priorizar. Por ejemplo, no me gustó un ejercicio que tuve que hacer con mis cadenas productivas en Nariño, en la Secretaría de Agricultura, en la Gobernación. Son 11 cadenas priorizadas que están, digamos, legalmente constituidas a nivel de gobernación y a nivel nacional en el Ministerio de Agricultura. Entonces, uno dice, hay más cadenas, por ejemplo, podemos hablar de algunas frutas que están cogiendo mucha fuerza, como los arándanos, digamos que podemos hablar de la apicultura, no está todavía priorizada, pero son de mucha importancia. Entonces, el hecho de que por documentación y por estructuración de cadenas uno empieza a priorizar cosas porque son más visibles, te empieza a dejar con ese vacío de decir, bueno, hay otras cadenas que son más pequeñitas, pero las estamos abandonando de cierto modo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que seguirnos organizando, continuar con la formalización de las cadenas, de los gremios, de la gente en general, y sobre las necesidades, empezarlos a priorizar y darles la importancia a todas las comunidades en realidad. A veces los recursos, por lo limitados que son difíciles para poder llegar a todos. Entonces esa dificultad se me hace que es un poco compleja, pero
La idea es poder hacer muy buen diagnóstico. Un muy buen diagnóstico te hace llegar a la verdadera necesidad y con eso tú puedes hacer gestión para esa necesidad. Mi inquietud también es, en el evento de usted llegar al Congreso, si su grupo político o desde un ministerio o desde la presidencia le proponen algo que aparentemente va en beneficio de la comunidad, pero que en el fondo ve que va para otro lado, ¿cuál sería su actitud? Pues es que nosotros básicamente tenemos que ser los que controlen, hacer un control político de las actuaciones del gobierno. Si nosotros permitimos que esas situaciones pasen, créame que nuestras regiones van a empezar a tener esas falencias. Y efectivamente tenemos el abandono de nuestro departamento de Nariño en muchas áreas. Entonces, yo creo que indiferentemente del partido, de la corriente política, uno tiene que ser sensato a la hora de entrar en estos cargos y a la hora de aspirar a estos cargos. ¿Sí me entiendes, Alirio? Porque de lo contrario vamos a estar haciendo lo mismo que siempre hemos venido haciendo y creo que eso nos tiene también digamos, detenidos en cuanto al desarrollo que podemos generar como departamento. Nariño tiene un gran potencial, si bien tiene dificultades, tiene más potencialidades. Y esas potencialidades hay que sacarles provecho. Entonces, aquí está el punto en el que nosotros debemos empezar a pensar en eso. Quiero hacer un paréntesis, hablando de la parte técnica, quiero hacer un paréntesis particularmente, y es que nosotros venimos condenados por mucho tiempo, principalmente porque la forma de hacer política principalmente viene mucho con una retribución económica por el voto. Y a mí me tiene aterrado esa situación porque me parece que le están comprando su conciencia y le están comprando la posibilidad de que usted como ciudadano le exija gestión a los parlamentarios. Si a usted le están pagando por adelantado, por un voto, usted no va a poder decirle, venga, necesitamos que gestione esto para nuestra comunidad, un proyecto de alcantarillado, un proyecto de vías terciarias. Si usted vende su voto no lo va a poder lograr. Entonces sí es un llamado a que también como electores y como ciudadanos empecemos a tener una nueva forma de elegir a nuestros gobernantes. Opciones hay muchas, somos más de 50 aspirantes a la Cámara. Y es bueno también darles la oportunidad de conocerlos, conocer las nuevas posibilidades, las nuevas alternativas y sobre todo la formación de los aspirantes. No solamente Ipiales como frontera, sino muchos municipios en el departamento de Nariño, muchos municipios en Colombia viven este problema del comercio informal. ¿Qué plantear legislativamente para que esa situación se solucione definitivamente y que nuestros comerciantes y nuestra gente que vive también en lo informal realmente puedan ejercer esa actividad de una manera que realmente los ayude? Sí, particularmente lo que te mencionaba, existe una ley de fronteras, ¿no? Que es necesario primero socializarla y utilizarla. Porque bueno, ¿qué es lo que dice la informalidad? La informalidad dice, bueno, yo vendo mis productos, no pago tributo, soy informal y básicamente tenemos un cierto número de ganancias, un porcentaje de ganancia y eso es lo que a mí me queda. Pero hay que socializar muy bien lo que es la formalización. Y la formalización viene dada principalmente a través de las cámaras de comercio y los ministerios pues digamos que de industria y comercio, que son los que afilian, digamos, la Cámara de Comercio a nivel nacional. Lo que se requiere es mostrarle, capacitar primero al pequeño comerciante que es informal, capacitarlo, formalizarlo y mostrarle las ventajas. Yo creo que se carece mucho de esa educación financiera y empresarial y es básicamente la tarea de las cámaras de comercio. En ese sentido, una cámara de comercio, por ejemplo, tan importante como la de Ipiales, debe trabajar mucho en fortalecer más esa parte de los impuestos y de las vitrinas a las que puede aspirar un pequeño comerciante si está formalizado. Entonces ya no es X pesos que yo recibo del comercio informal, sino X pesos más tantas vitrinas adicionales que me puede generar estar formalizado ante una cámara de comercio. Adicional a eso, una ley de fronteras que en zonas de fronteras como Ipiales, los impuestos que se pagan son mucho menores, hay una reducción, hay una exención de impuestos. Entonces es como concientizar un poco más, formalizarlos, asociarlos a los pequeños comerciantes
y sobre eso mostrarles los beneficios. Yo creo que ellos desconocen, yo he hablado mucho también con los campesinos y con los pequeños productores y comerciantes, desconocen mucho. Entonces, si tú le das también la información, los educas, la posibilidad de que la informalidad se reduzca va a ser mucho mayor y los índices de informalidad van a ir bajando. Entonces, creo que es mucho de poner a trabajar y hacer un control político a las entidades que se encargan de formalizar a nuestros comerciantes, como por ejemplo las cámaras de comercio. Entonces, decirles, bueno, ¿cuáles son los índices de informalidad en cierto año? ¿Cuál es su proyección a cierto año? Con cronograma, con datos, con cifras. Y si los datos están siendo negativos, pues ir apretando también a nivel de ministerios, porque eso es el Ministerio de Industria y Comercio. Es como saber por dónde yo puedo ajustar las tuercas en pro de las comunidades. En términos de conflictos, en migración, en inseguridad, bueno, en muchos problemas que vive nuestra frontera, Nariño siempre está en los informes nacionales. ¿Usted qué haría dentro del Congreso para que Nariño sea más visible ante la nación y ante el mundo? Bueno, yo creo que durante muchos años hemos tratado como nariñenses de mostrar las potencialidades más que tenemos. Tenemos potencialidades en turismo, en agricultura, en los productos de altísima calidad como el café, como el cacao, que son de nivel de exportación. De hecho, uno sale del departamento y encuentra unos productos de una calidad altísima que compiten con los productos de otras partes. Por ejemplo, uno en Bogotá encuentra los lácteos, los quesos. Tenemos una potencialidad tan grande que la idea es seguirla mostrando. O sea, tenemos el café, el cacao, tenemos el turismo. La idea es continuar con ese proceso porque se ha venido haciendo y hay que admitirlo que se ha venido haciendo de buena manera. Pero seguir trabajando con los ministerios, como industria, por ejemplo, como el de turismo, por ejemplo, seguir trabajando y potencializando. Pero eso también se hace teniendo seguridad. Nosotros tenemos un potencial altísimo en cuanto a turismo, pero si tú te vas a una página, por ejemplo, de migración, a una página del Reino Unido, una página, por ejemplo, de Estados Unidos, de Europa y de países de potencia, tú los miras y dicen, alerta a los ciudadanos de Estados Unidos, no visitar tales departamentos de Colombia, y sale Nariño en naranja o sale Nariño en rojo, por la seguridad. Entonces yo creo que esto tiene que ir con muchas cosas, digamos también los mismos operadores. En la vida electoral, el ingeniero Hansel Benavides Corán, él aspira a llegar a la Cámara de Representantes en las próximas elecciones del 8 de marzo. Ingeniero, le agradecemos su presencia y finalmente invitemos a la gente de Ipiales, a la gente de Nariño para que lo apoye. ¿Por qué partido? ¿Tarjetón? ¿Qué número jugará? Bueno, muchas gracias, don Alirio, por esta invitación tan especial. Bueno, mi nombre es Hansel Benavides, yo soy un ingeniero agrónomo, soy ipialeño, tengo 35 años. Considero que soy una persona joven, pero con mucha capacidad y mucha experiencia para afrontar esta nueva etapa en el Congreso de la República. Estoy con el partido Cambio Radical, con el número 102. Soy una de las nuevas propuestas, de los ipialeños también. Hace mucho tiempo no tenemos un congresista de Ipiales y los ipialeños tenemos la capacidad de llevar y tener una muy buena representación. Tenemos más de 102 razones para luchar por nuestro departamento de Nariño y potenciarlo. Muchas gracias.